Buenos días, iglesia amada de Cristo Jesús, Señor nuestro. Un saludo fraternal, un saludo amoroso. Que la gracia, la misericordia y el favor de Dios nos sigan acompañando en este precioso momento y por supuesto durante el resto del día y de nuestras vidas en Cristo Jesús. Voy a invitarlos a que abramos nuevamente la carta a los Efesios y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Este es el sermón número 3 de la carta a los Efesios y aún vamos a permanecer un tiempo más en esta porción tan especial. Leo para ustedes Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es el tercer sermón que vamos a predicar de Efesios. Solamente quiero hacer un muy breve resumen de lo que hemos visto para entrar en contexto. El primer sermón fue enfáticamente en dos aspectos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Eso reflejaba lo que somos en Cristo. Somos santos y somos fieles. ¿Y qué obtenemos por ser santos y fieles? El versículo 2 dice: gracia y paz. Eso obtiene el creyente cuando se comporta santificadamente y fielmente en los principios del Señor, en la palabra de Dios, y como resultado, como fruto, viene el tener gracia y paz. Luego, a partir del versículo 3 en adelante, comenzamos a experimentar las gloriosas bendiciones del Señor. Por eso el título del sermón en un principio es las riquezas de la gracia en Cristo para la iglesia, o las riquezas de la gracia en Cristo para su cuerpo, que es la iglesia. Luego entramos a detallar que del versículo 3 al 14 encontramos unos aspectos doctrinales y teológicos tan especiales como el siguiente. Observábamos que en más de 12 veces se menciona que todo esto solamente es posible en Cristo. El tener gracia y paz, el ser santos y fieles, es imposible para el ser humano hacerlo por sus propios medios o por su propia fuerza, sino que todo es posible por Cristo Jesús, porque todo es en Él. Y esos artículos y esa frase gramatical, en Él, en Dios, en el amado, todo tiene que ver con Cristo. Cristo es el centro de la profecía, Cristo es el cumplimiento de todas las promesas, Cristo es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su substancia, la esencia del Dios Padre se ve reflejada en el Hijo. Luego vimos que en esa porción también identificábamos la preciosa obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas,
pero también veíamos la Trinidad en acción, porque del versículo 3 al 6 nos deja ver que el Padre elige, del versículo 7 al 10 que el Hijo redime, y del versículo 11 al 14 que el Espíritu Santo sella o aplica esa salvación de Dios para sus elegidos y para sus redimidos por la sangre de Cristo. Veíamos que en el original griego, que no tiene subtítulos, este pasaje es una oración larga y profunda y única. Y también que el apóstol Pablo la amplía de manera también bien detallada en cuanto al propósito en Romanos 8, 28 al 30, que decíamos que, o la palabra de Dios dice, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que según su propósito son llamados, y el que ha sido llamado es justificado, y el justificado ha sido santificado y será glorificado en Cristo Jesús. Pero luego comenzamos a ver las bendiciones preciosas que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y vimos hace 8 días algunas de esas primeras bendiciones que podemos identificar con claridad en la carta a los Efesios. Vimos que la primera bendición espiritual es la elección, que está desarrollada del versículo 4 al 6, y allí encontramos unas palabras claves. Primero, escogidos, versículo 4. Verso 5, predestinados. En el mismo verso 5, adoptados, y en el verso 6, somos aceptos en el amado. Y avanzamos hace 8 días en las primeras 2 palabras de bendición: escogencia y predestinación. Hoy vamos a hablar acerca de la adopción y de lo que es ser aceptos en el amado. Por lo tanto, el sermón tiene esa parte, las bendiciones del creyente, las bendiciones de Dios para el creyente. Esta es la parte 2. Y por eso vamos a identificar el versículo 6, para alabanza de la gloria, desde el versículo 5, en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces identificamos en el versículo número 5 la palabra adopción. Primero partamos de un principio: la adopción es un acto federal, es federativo, es decir, Cristo es el representante legal de su iglesia, de su cuerpo. La humanidad se divide en realidad en 2 partes en este sentido: o estamos o están bajo la cabeza federativa de Adán, o estamos bajo la cabeza federativa de Cristo. ¿Por qué decimos que es un acto judicial? Porque solamente viene de Dios, el hombre no participa en ese acto. Así como la salvación proviene de Dios, la adopción también proviene únicamente de Dios. Así como Dios justifica al pecador en un acto federativo y legítimo, legal, asimismo la adopción es decisión voluntaria de Dios. Dicho esto, nos enseña el texto que las riquezas de la gracia de Dios no se quedan en la elección, sino que implica otra bendición espiritual, que es la adopción. Y aunque fuimos creados por Dios como consecuencia de nuestra desobediencia, nos convertimos en hijos del diablo. Ese fue el tránsito que hizo el ser humano, de ser hijos de Dios a pasar a ser hijos del diablo. Y eso claramente lo dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aquí está hablando de los prosélitos y de las procesiones y del tipo de predicación que practicaban en esa época, la cual hacía a los seres humanos 2 veces más hijos del infierno por no estar predicando la verdad del Evangelio. ¿Y les suena familiar eso? Lo vemos hoy reflejado en muchas congregaciones, sí, lamentablemente sí, hermanos. Hay muchísimas congregaciones que no están
haciendo un prosélito bíblico, sino un prosélito imaginario, motivacional, más de carácter humanista que bíblico. Pero en Juan 8:44 también lo vuelve a expresar el Señor a través de Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado como creyentes en practicar la mentira. Pues que la mentira es del diablo, él es el padre de la mentira, y cuando él habla mentira está hablando de su misma esencia. Y si el creyente ha sido llevado de las tinieblas a la luz, y pasar de vivir una vida de engaño y mentira a pasar a vivir bajo los preceptos de Dios, dice la palabra de Dios que debemos de practicar la verdad. Y me impacta mucho ese texto, que no lo recuerdo ahora y no lo tenía previsto en la predicación, pero hay un texto en el Evangelio de Juan que dice que si hacemos el mal, tendremos las siguientes consecuencias. Y luego el versículo no dice, pero si hacemos el bien, no. Dice, pero si practicamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, practicar la verdad es poner en práctica a Cristo, las enseñanzas de Cristo, la palabra de Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún hay más. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 10, vemos aquí cómo el apóstol Pablo, reprendiendo a una mujer que adivinaba, y luego vinieron los dueños de ella porque ella era esclava de unos señores, el apóstol Pablo, por la autoridad de Cristo, reprender, dijo las siguientes palabras: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Y aquí tenemos que aprender algo muy clave, mis hermanos. Satanás no puede negar la palabra de Dios. De hecho, conoce una buena parte de la palabra de Dios. Recuerden el conflicto entre Cristo y Satanás, cuando el diablo decía, escrito está. Y el Señor decía, pero escrito está también. O sea que conoce la palabra de Dios. Pero aquí claramente vemos cuál es su estrategia. Él no la puede negar, pero lo que está haciendo es que trastornarla, falsificarla, meterle adornos, gustos, meterle sus artimañas y revolver la verdad con la mentira, porque él es experto en eso. Trastornar los caminos del Señor. No cesará de trastornar los caminos del Señor, le amonesta el apóstol Pablo. Pero también seguimos viendo más evidencia al respecto de este punto. Primera de Juan capítulo 3, versículos 8 y 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Qué pasa aquí? Si aún dice la palabra que aún todos seguimos pecando. Aquí la clave está en una palabra: practicar el pecado. Pecamos, sí, hermanos, pero no pecamos porque queramos practicar el pecado. El practicar el pecado es un modo de vida. Desde la primera hora del día hasta la última hora hasta la primera hora del otro día, se practica el pecado. Y aquí a eso se refiere ese texto. El que practica el pecado es del diablo, porque está practicando toda la naturaleza pecaminosa del ser humano, que por supuesto le agrada muchísimo al mismísimo infierno. El creyente peca, pero no practica el pecado. Entonces tenemos que aprender a diferenciar esas palabras. Tú y yo no somos practicantes del pecado. Pecamos porque todavía conservamos una naturaleza pecaminosa, o como en algunas iglesias se predica, un remanente. Yo lo veo más bien como que ahí está el hombre pecaminoso batallando contra el hombre espiritual, el hombre interior batallando en su espíritu, por el espíritu del Señor, contra ese viejo hombre que quiere sacar todavía sus viejas costumbres, sus viejos hábitos a relucir.
Eso es diferente a decir que el que practica el pecado es del diablo, por supuesto, porque es hijo del diablo, porque todo el tiempo vive practicando el pecado. Y luego dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 10, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí está identificando claramente cuál es aquel hijo del diablo: el que no practica, el que no hace justicia y el que no ama a sus hermanos. También ahí cabe la connotación, hay que decirlo con franqueza, del cristiano nominal, que se dice ser cristiano, dice creer en Dios, aún se congrega fielmente, pero no ama a su hermano y no practica la justicia. Y gran parte de la desgracia del género humano es porque se ha abandonado a Dios, al Padre Creador. Se han abandonado sus principios divinos para ser aliados con el enemigo de todo lo bueno, el cual solo viene para matar, para hurtar y para destruir. Y eso es lo que hace que la humanidad se destruya a sí misma. Es decir, aún la gente que le rinde pleitesía al diablo, porque hay mucha gente que le rinde adoración, no de manera secreta, sino abierta. Todo el que no es de Cristo pertenece al diablo, pero dentro de los que pertenecen al diablo hay muchos que le rinden adoración pública, otros a través de secretismos. Y lo cierto es que eso es lo que ha hecho que el ser humano se mate y se destruya a sí mismo, porque del diablo no puede proceder ningún bien, nada bueno puede salir de él, porque ha sido homicida desde el principio y padre de la mentira. Pero la gracia electiva de Dios ha sido tan abrumadoramente grande que no solo nos hace santos y sin mancha delante de Él, sino que nos convierte en hijos de Dios. ¿Recuerdan la ilustración de hace 8 días? Cuando colocábamos el ejemplo que es verdadero, que por lo menos en Estados Unidos el presidente tiene la facultad de perdonar cada año a uno o varios reos que están condenados a muerte. Y se les concede el perdón presidencial y entonces salen de la prisión. Pero hasta ahí llega la labor del presidente. Con Dios no es así. Dios no solamente nos sacó de la cárcel de pecaminosidad y de maldad que teníamos, sino que nos lleva a formar parte de su familia. Entonces es como si el presidente no solamente perdonara a un reo que está condenado a muerte, sino que después de que lo perdona le dice: ven a vivir en la Casa Blanca. Claro, eso no ocurre, pero con Dios sí, porque Él nos llama hijos de Dios por Cristo Jesús. Somos coherederos con Cristo, somos hechos hijos de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen ni de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, ni de carne, sino de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos. Qué privilegio ser llamados hijos de Dios. Y el ser llamados hijos de Dios es una gran bienaventuranza, es un privilegio. Mira lo que dice Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero ¿cuáles son los pacificadores? También los que tenemos a Cristo, porque Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, porque Cristo es el príncipe de paz. Y en el versículo 45 dice de Mateo 5: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo o en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. En este texto vemos una gracia especial y una gracia común. La gracia especial es que somos llamados hijos de Dios, y que si somos hijos de Dios, somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la gracia común? Que Dios tiene misericordia aún de los inconversos, porque permite que su sol salga sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Ya leímos Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Pero quiero también que miremos un texto bien importante respecto a esto, de que hemos sido adoptados
y que antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Acompáñenme por un momento a Romanos capítulo 8, que vamos a recordar nuevamente la predicación de Romanos. Pero vamos al capítulo 8. Verso 14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. La palabra Abba es una expresión no del hebreo, sino del en otro idioma se me olvidó, ¿sí? El arameo. Es como decir Padre, Padre, porque en arameo también Abba significa Padre, Padre, Padre. Esa doble expresión de Padre, Padre, es Padre mío, Padre mío. Y luego en el versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, en estos tres textos hay mucho que meditar, porque dice que si vivimos conforme al Espíritu o somos guiados por el Espíritu es porque somos hijos de Dios. La pregunta es: ¿está siendo tu vida guiada por el Espíritu del Señor? ¿Y cómo nos guía Él? A través de la palabra. Pero también dice que hemos sido adoptados y que no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción. ¿Qué significa espíritu de esclavitud? Que estábamos esclavos al pecado, pero ya con Cristo hemos recibido espíritu de adopción, con el cual clamamos, gemimos: Padre, Padre, gracias, no me dejes pecar. Que tu espíritu me fortalezca para no ofenderte, para no increpar tu nombre. Y el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La pregunta es: ¿está tu espíritu siendo receptor del testimonio del Espíritu Santo de que eres hijo de Dios? Miren cuántas meditaciones podemos sacar de estos versículos. Verso 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El ser hijos de Dios no nos exime, hermanos, de las aflicciones, no nos exime de los padecimientos. Por el contrario, aquí retomo las palabras del doctor R.C. Sproul, cuando decía: si algo me revuelve el estómago es que le digan, he escuchado a predicadores decir: ven a Cristo y todos tus problemas serán solucionados. No, no es cierto. Ven a Cristo y tus problemas comenzarán, porque cuando vamos a Cristo nos convertimos ¿en quién? En enemigos de Satanás y en enemigos del mundo. Y ahí comienzan los problemas y el trato de Dios para nuestras vidas, para santificarnos y llevarnos a una edificación y a una madurez espiritual. Y eso cuesta, hermanos. Los que conocimos a Cristo en una edad más avanzada sabemos lo que cuesta desprendernos de los hábitos mundanos. Por eso damos gracias a Dios por estos niños, por estos jóvenes, que ojalá el Señor les permita que se aparten de esos hábitos a sus cortas edades, porque el beneficio y la bendición es muy grande. Verso 21: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, y escuchen esto, a la libertad gloriosa ¿de quiénes? De los hijos de Dios, de los hijos de Dios. Verso 29: porque a los que antes conoció, ya sabemos que conocer ¿qué es? Amó. Porque a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y por última referencia, en este punto, vamos a Gálatas, capítulo 4, versículos del 5 al 7. Dice, desde el 4: pero cuando vino el cumplimiento
cumplimiento del tiempo de Dios, por supuesto. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y aquí está el propósito, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se observan la similitud del mensaje de Pablo en Gálatas al que estaba mandando en Romanos? En Romanos dice el espíritu de adopción con el cual clamamos Abba, Padre. Y aquí dice el espíritu de su Hijo, porque fue en Cristo en que pudimos ser adoptados, herederos y coherederos con Cristo. Mis hermanos, tal vez nosotros no alcanzamos a comprender la sublimidad de esta verdad, o lo sublime y lo grandiosa que es esta verdad, porque lamentablemente, gracias al relativismo, hoy día todo es relativo, ya no hay absolutos. La palabra de Dios es absolutamente verdad. Ahora todo es relativo. Y también al pluralismo religioso, que es lo mismo que decir ecumenismo. O sea, que nos podemos unir todas las religiones del mundo en las cosas que estamos medio de acuerdo. Yo creo que así se va a conformar esa famosa religión mundial, más bien, ecuménica, que acepta todo lo que venga de todas las religiones del mundo. Hoy vivimos en ese relativismo y en ese ecumenismo o pluralismo religioso que se está viviendo hoy. Y pensemos que todos los hombres nacen siendo hijos de Dios, eso dice ese pluralismo. Todo el mundo cree que todos nacemos siendo hijos de Dios y que debido a que fuimos creados por Él a su imagen y conforme a su semejanza, entonces todos los hombres son salvos. Eso dice el relativismo y el pluralismo religioso. Pero la verdad, mis hermanos, es que la Biblia presenta al hombre como un ser caído, no como hijo de Dios, sino como rebelde y opuesto a Dios. Es más, enemigo de Dios. Miren lo que dice Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pero miremos también los aspectos vitales de ese versículo tan corto. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué? Extraños y enemigos. Ahora, hermanos, que Dios sea extraño para nosotros y que yo sea enemigo de Dios, pues ahí a Dios eso no le afecta para nada. Pero lo que sí nos afecta es que nosotros seamos extraños para Dios y que seamos enemigos de Dios. A Dios no le va a pasar nada ni en su carácter, ni en su inmutabilidad, ni en su esencia, el hecho de que nosotros seamos extraños y enemigos. Pero a nosotros sí nos afecta gravemente. No hay problema en que tú seas enemigo de Dios. Lo grave es que Dios sea enemigo tuyo. Porque eso sí es gravemente. Te dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Pero el hecho de que Dios nos vuelva a llamar sus hijos, esto es un acto maravilloso que debe elevar nuestros corazones en el cántico más hermoso que puedan expresar nuestros labios, hermanos. Porque a través de Jesucristo, de su obra redentiva, por creer en Él, Dios nos transforma de hijos de ira en hijos de su amor. ¿Sabemos lo que significa ser hijo del amor de Dios? La invitación es a que profundicemos, no que leamos las escrituras de manera superficial, sino que observemos cada palabra. Dios nos ama. Hoy leíamos en todo el Evangelio de Juan capítulo 17, Padre, quiero que los que me has dado estén donde yo estoy. Ese es el deseo de Cristo. Cristo quiere que tú y yo estemos con Él delante del Padre. No solamente es el deseo del ser humano que ya convertido, todos anhelamos por supuesto al Señor, pero lo más vital aquí es que Cristo mismo está orando
intercediendo porque Él quiere que tú y yo estemos delante de Él con el Padre. Luego eso solamente puede ocurrir en los que Dios ha amado con amor salvífico. Porque Dios ama a su creación, sí, con una gracia común, pero salvíficamente solamente ama de manera especial a sus escogidos. Mira lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Señor, ya no quiero ser más esclavo del pecado. Ya no quiero ser más esclavo de ese viejo hombre que se quiere rebelar contra ti. Tú me has libertado de la esclavitud del pecado. Ayúdame a no pecar, Señor. Ayúdame a portarme como un hijo de adopción, que sin merecer nada nos dice todo esto, que está siendo condenados nos dé vida eterna, y que siendo extraños y lejos de los pactos nos has incluido en ese pacto de gracia logrado por Cristo Jesús. Tú nos eliges, Cristo nos redime y tu Santo Espíritu nos ha sellado para ti. Recuerdo un precioso himno que en su versión original, en un idioma, no sé si es alemán o inglés, dice el coro: Señor, que mi tierno corazón esté sellado en los atrios celestiales. Vamos con el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Ya eso lo hemos explicado, que todo lo que acontece en todo el universo, todo fue hecho para alabanza de la gloria del Señor. Pero en el versículo nos queremos concentrar en la parte B, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, este versículo significa que somos aceptados por Dios, no por nuestras obras, sino por la entrega de Cristo por nosotros. Por muchos años se nos enseñó que nosotros teníamos que aceptar a Cristo. ¿Siguen las prerrogativas del ser humano? ¿Hasta dónde llegan nuestras prerrogativas? Pero una vez que yo hablaba con algún hermano que decía: es que yo fui el que decidí aceptar a Cristo. Yo le dije: entonces te voy a pedir un favor. ¿Por qué no haces una oración? ¿Cómo orarías tú en gratitud por tu salvación? Y oró: Padre, te doy gracias porque me has salvado. No, estás orando mal. ¿Por qué? Porque no estás orando conforme a lo que me acabas de decir, que tú fuiste el que decidiste. ¿Te das cuenta, hermano, que cuando uno ora no puede decir: Señor, te doy gracias porque yo decidí salvarme? No se dice: gracias porque me salvaste, que la salvación proviene de Él. Esto lo aprendí de Carlos Spurgeon en una de sus predicaciones. Decía: ningún ser humano jamás podrá orar de esa manera. Jamás nadie podrá decir: Señor, debes de estar agradecido porque yo decidí por ti. Yo fui el que te busqué. Ojo, se nos manda a buscar a Dios, sí, pero ¿quiénes lo encuentran? A los que Dios ha buscado. Es que son verdades paralelas. Dios nos busca, Dios nos amó primero y nosotros le amamos. Y nosotros le buscamos porque Él nos buscó primero. Ese es el orden de la salvación. Porque si lo buscamos fue porque Él nos buscó primero y nos dio su Espíritu para que precisamente lo buscáramos, porque ya nos había concedido la regeneración espiritual. Somos aceptados por Dios no por nuestras obras, sino por la entrega de Cristo por nosotros, porque es para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Si no fuera así, entonces ¿cuál sería el propósito de que todo fuera para su alabanza y su gloria y su gracia? Si fue por obras. Hermanos, Dios quiere que sepamos. Él quiere que sepamos, que conozcamos, que entendamos, que comprendamos que Él nos ama y nos acepta en Cristo de la misma manera que Él ama a su propio Hijo. ¿Sí ven la magnitud de la obra de Dios? Padre, quiero que donde yo estoy, estos estén conmigo. Que seamos uno, así como tú y yo somos uno,
quiero que seamos uno en ellos, yo en ti, ellos en mí y yo en ti. Eso es una unidad entrañablemente espiritual que no puede ser rota, que no puede ser quitada ni perdida. Por eso dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada ni nadie ni ninguna cosa creada podrá hacer ese efecto en un verdadero hijo de Dios. Pero Él quiere que sepamos que nos ama con el mismo amor que ama a su Hijo. Eso es impresionante, mis hermanos. Eso creo que nuestro razonamiento limitado y nuestra lógica humana no puede entender. Solamente el Espíritu del Señor nos puede llevar a creer y a afianzar nuestra fe en estas promesas. Y como una forma de aplicación, aunque todos ya hemos visto muchas aplicaciones, miremos esta. Lejos de encontrar nuestro valor en la aceptación de las personas, debemos redirigir nuestro enfoque hacia Dios porque somos aceptos en Él. Y aquí quiero hacer una muy buena reflexión al respecto de este punto. Uno de los aspectos fundamentales que han trastornado a la humanidad y la siguen trastornando, y con angustia lo digo, y seguirán trastornando en especial a nuestros jóvenes, es que los jóvenes de hoy actúan como actúan por buscar aceptación del mundo, por buscar aceptación de grupos, por buscar aceptación de una cultura moderna, en vez de buscar la aceptación del Señor. El mundo arrastra a nuestros jóvenes, arrastra sus mentes, arrastra sus corazones, los atrae con estratagemas, con cosas espectaculares, con creándoles ídolos todos los días, en el arte, en la poesía, en la música, en el teatro, en todo son ídolos. Aún en la tecnología, que se ha convertido en un ídolo. Aún para nosotros los adultos, ya no podemos vivir sin la tecnología. Y no estoy diciendo con eso que renunciemos a la tecnología, no. Lo que estamos diciendo es, ¿para qué la estamos utilizando? ¿Para que me acepten en las redes sociales? Y la están usando mucho los jóvenes. Y publican cosas con tal de ser aceptados por el mundo. Y mi pregunta es, ¿y de qué les va a servir eso para la vida eterna? No, hermanos, somos aceptos en el amado. El Padre nos acepta por Cristo Jesús. Esa es la aceptación que más nos debe interesar, lejos de encontrar nuestro valor en la aceptación de las personas. Dejemos de agradar tanto a la gente y agrademos al Señor. Ese es el propósito de tener el carácter de Cristo. Él dijo, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Estamos haciendo nosotros, por lo menos esforzándonos en intentar hacer la voluntad de Dios y en agradar a nuestro Señor, en vez de estar agradando a la gente, que por no incomodarla, que por no ofenderla, o porque no me saquen de la corriente, o porque no me saquen de los grupos. Cuidado, amados jóvenes, cuidado. El mundo es atractivo, el mundo es muy seductor, el mundo los quiere enredar, pero el mundo no les puede proveer salvación, ni les puede proveer el ser aceptos en el amado. Solo en Cristo Jesús hay eso. Aceptos en el amado significa que somos favorecidos, bendecidos y profundamente amados en Jesucristo. Dios nos ha aceptado incondicionalmente a través de Cristo. A través de Cristo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, cada vez que escudriñamos las Escrituras, no dejamos de ser cada vez más sorprendidos positivamente, pero a la vez también, Señor, no solamente somos instruidos, no solamente somos bendecidos grandemente, pero también somos alertados. Padre, yo ruego en Cristo Jesús que le concedas a esta pequeña congregación, a esta pequeña manada, el que estas verdades que se han expuesto hoy con respecto a que hemos sido adoptados y aceptos en el amado, o sea, aceptos en Cristo, que podamos comprender la altura, la anchura y la profundidad de que tú nos amas como amas a Cristo, de que tú nos guardas,
de que no nos quitas del mundo, pero nos guardas del mundo. Y la oración, Señor, en ese momento es suplicándote porque esta congregación y la iglesia de Cristo sea guardada del mundo, de Satanás y de nuestra propia maldad, Señor. Y ruego de manera especial por nuestros jóvenes y nuestros niños. Yo te suplico por tu Espíritu y tu palabra que hagas que el mundo no sea atractivo para ellos, pero que tú seas atractivo para ellos. Que seamos aceptos en el amado implica que somos favorecidos, bendecidos, grandemente bendecidos y grandemente bienaventurados por ser aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Por eso, Señor, que pudiésemos predicar como lo hacía el apóstol Pablo, diciendo, guiados por tu Espíritu, no ceso de predicar a Cristo y a este crucificado, porque es por Cristo, por su persona y por su obra en la cruz, que tú nos has concedido estas bienaventuranzas, estos dones preciosos de ser adoptados como hijos de Dios, de formar parte de tu familia y de ser aceptos en el amado. Gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por habernos redimido, gracias por habernos justificado, gracias por habernos escogido, gracias, Señor, por habernos bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y en la amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual.